A todas y a todos y buenos días los que se conectan desde los países de Latinoamérica. Bueno, buenas tardes casi ya también para ellos y para ellas. Eh, pero en primer lugar agradecer a ISEP que me haya invitado y que me haya dado la oportunidad de poder explicar durante una hora y media, bueno, un poco algunas reflexiones, mi experiencia profesional en un tema tan desgraciadamente tan en boga últimamente en los medios de comunicación como es el tema de los adolescentes y jóvenes que realizan conductas abusivas contra la libertad sexual. Y yo lo he titulado Reflexiones y estrategias de intervención porque, tal como decía Mariví en el vídeo corporativo, yo soy una persona que está en primera línea de intervención, en este caso concretamente en el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña, pero llevo bastante tiempo en el mundo de la formación y desde ahí es desde donde hago la charla o la sesión clínica que tengo el gusto de compartir con todas vosotras y vosotros. Agradeceros a todos los que estáis, tanto en directo como en canales en directo en la sesión, como en los canales de las redes sociales, y espero que como mínimo, me gustaría que fuera práctico y que sobre todo útil para el día a día y para aportar un poco de luz dentro de mi aportar mi granito de arena en este tema tan controvertido, pero cada vez necesario, ¿no? De reflexiones objetivas, realistas y sobre todo desde la cordura y desde la equidad. Yo lo que os quería plantear es el planteamiento que voy a hacer a lo largo de las sesiones. Primero voy a compartir unos conceptos básicos con todas vosotras y vosotros, conceptos básicos y datos estadísticos para centrar un poco lo que es el fenómeno y realmente hablar de realidades, no de distorsiones, ni de mitos, ni de lo que hay en el ideario social, que a veces no se corresponde con lo que realmente con lo que trabajamos los profesionales que estamos interviniendo con este tipo de adolescentes y jóvenes, para después contextualizar un poco la intervención que se hace con ellos en función del entorno en el que se hace dicha intervención. Luego seguiría a comentar dos estrategias de intervención, no da tiempo a más en una sesión clínica de estas características, una individual como la entrevista motivacional para motivar al cambio, jóvenes que han hecho este tipo de conductas, y otra pues más a nivel de programas cognitivo-conductuales, emocionales, que tienen mucho que ver con el tema de abordar lo que la literatura científica pues nos indica que son los déficits que se presentan este tipo de chicos, ¿no? De adolescentes y jóvenes. Para ello me voy a apoyar en un Power, no es lo que más me gusta, ser esclavo de la informática y de un Power, pero en una sesión de tan corto tiempo, duración, pues sí que el Power lo seguiremos un poquito. En algunas diapositivas me entretendré más, en otras menos, pero sí que un poco me gustaría bueno, pues ir comentándolo para acabar al final de todo con unas reflexiones que son las que de alguna manera me han guiado a lo largo de mis años de experiencia trabajando con este tipo de chicos, eh, y unas conclusiones finales que me gustaría compartir. Al final de todo habrá un espacio para preguntas y me comentaban desde la organización que la mayoría de preguntas las haréis por el chat, pero que si alguien quiere hacerlo a través de levantar la mano y tomar la palabra, que la persona que está a nivel técnico lo hará y no habrá ningún problema para ello, ¿vale? Bueno, pues sin más empezamos, ¿de acuerdo? Espero que os guste, que os sea útil y vamos con ello. Bueno, primero de todo voy a hablar de unos conceptos básicos que me parecen muy importantes, más que nada porque se utilizan indistintamente y de alguna manera yo creo que es un buen momento, una buena sesión para poder un poco hablar todos el mismo lenguaje, ¿no? Los tres primeros los voy de alguna manera los voy a ligar, que es el tema de las conductas abusivas, libertad sexual y consentimiento. Desde la ley solo sí es sí, que ahora sabemos todos y todas que está en pleno apogeo, discusión, con enmiendas, veremos a ver en qué acaba. Pero la verdad es que he querido poner estas tres cuestiones que parecen como muy, bueno, como muy de perogrullo, como muy
pero que a veces hay que comentarla, ¿no? La conducta abusiva sería toda aquella conducta que realiza una persona hacia otra, en este caso un adolescente hacia otra persona, sea niño, o sea un igual o sea un adulto, ejerciendo poder, abusando y sin el consentimiento, que sería el tercer concepto que aparece, sin el consentimiento explícito y en el ámbito que nos ocupa, que es la libertad sexual, sería la definición per se del derecho que tiene cualquier persona a tener relaciones sexuales y una vida sexual con quien ella o él decida. Eso sería a primera vista un poco los tres conceptos iniciales. Luego hay otro que sí que me detendré un poquito más, que es la diferencia que hay entre pedofilia, pederastia y abuso sexual, que a veces sí que se utiliza indistintamente, y aquí yo creo que hay que hacer un parón, que es que a pesar de que estos conceptos normalmente se relacionan con el mundo adulto, sí que yo creo que cuando hablemos luego de a qué nos referimos con adolescentes y jóvenes, yo creo que se tienen que tener en cuenta porque algunos jóvenes ya apuntan este tipo de conceptos, con lo cual yo creo que es una buena oportunidad también para poderlo definir. La pedofilia es una parafilia, es un trastorno psicológico, psiquiátrico, es una perversión, que es la atracción que tiene un sujeto adulto, en este caso adolescente, una atracción sexual hacia los niños. Pero es eso, una parafilia, un trastorno psiquiátrico y es una atracción. La diferencia fundamental con la pederastia es que la pederastia es un delito. La pederastia no es una atracción, sino es una pasada a la acción. Con lo cual, todo pederasta será pedófilo, pero no todo pedófilo tiene por qué ser pederasta. De hecho, hay algunos estudios que dicen o que abogan porque el 30% de pedófilos se convierten en pederastas, con lo cual cualquier intervención que hagamos a nivel preventivo con los adolescentes que tienen esta atracción sobre los niños, podremos reducir ese porcentaje y disminuirá, por supuesto, el número de víctimas, que en definitiva es el objetivo de cualquier persona que nos dedicamos a trabajar con este tipo de chicos y que coincidimos con los compañeros que trabajan con víctimas. Y eso sería la pederastia. Y en cambio el abuso sexual tiene que ver con la conducta de abusar sexualmente de un niño, pero no tiene por qué ser ni una atracción, o sea, no tiene por qué ser por atracción hacia los niños, sino puede ser por algo puntual, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, un mal momento, por lo que sea, se comete una persona adulta o un adolescente, comete un abuso sexual, pero no es un pederasta en cuanto al sentido de la palabra, de que tiene que haber una atracción hacia esos infantes y de ahí el abuso. El abuso sexual sería algo muchísimo más puntual. Luego otra cosa también importante es que me gustaría un poco aprovechar la sesión para que empezáramos también a hacer pedagogía, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, que es el tema de diferenciar lo que es el material de explotación sexual infantil. Yo os he puesto las siglas MESI, para si os sirve como memoria, como regla mnemotécnica, y no pornografía infantil, porque el tema de la pornografía, a pesar de que sería discutible y sería abrir otro aspecto, pero sí que puede tener, entre adultos, sí que puede tener algún concepto o alguna relación con el tema de la voluntariedad, pero en un tema de niños, de infantes, no tiene nada que ver con la voluntariedad, con lo cual a mí me gustaría que empezáramos a llamar material de explotación sexual infantil. Luego hablaremos del tema porque de hecho la distribución es un delito, ¿vale? Luego también quería hablar de lo que últimamente está saliendo mucho en los medios de comunicación, que es el tema de diferenciar los que llevan a cabo este tipo de conductas. Nada, brevemente, pero hablar de qué son menores inimputables. Los menores inimputables en España son todos aquellos que hacen una conducta de estas características por debajo de los 14 años. 14 años menos un día son inimputables porque no pueden ser responsables penalmente, que eso no significa que no se intervenga con ellos, luego hablaremos del tema. Los menores imputables son los que cometen este tipo de conductas entre 14 y 18 años menos un día,
Y ya sí que se habla de delitos, porque las conductas pasan a ser delitos en cuanto a que tienen una responsabilidad penal que está regulada por una ley 5/2000 a nivel estatal de justicia juvenil. Y luego estarían los adultos, que serían los que cometen este tipo de conductas con 18 años más un día, o sea, perdón, con 18 años ya sí, con más un día, que se regirían por la jurisdicción penal de adultos, con el Código Penal, y serían los mayores de 18 años. También quería aprovechar para diferenciar, porque igual en algún momento de la sesión comento la palabra y que quede claro a qué me refiero, la diferencia entre víctima, que es el que recibe la conducta, y el victimario, que es quien la realiza. ¿De acuerdo? Para no llamar agresor, pues podíamos también en algunas sesiones pues se habla de victimarios. Luego también quería recalcar que el objetivo principal de los profesionales que trabajan con víctimas y los que trabajamos con victimarios es idéntico, a pesar de que luego haya objetivos específicos de cada área. Es que no haya más víctimas, con lo cual también hablaremos del tema en las reflexiones y en las conclusiones de que tenemos que tener en cuenta que o vemos el problema, el fenómeno, como algo completo y como algo complejo, o haremos intervenciones parcializadas y sesgadas, ¿no? Luego hablamos del perfil heterogéneo que tienen las víctimas, por supuesto, pero los victimarios, que es a lo que yo hablo durante esta sesión clínica, los victimarios, es decir, los agresores. El perfil es muy heterogéneo, pero sí que es verdad que lo que podemos decir, y me detendré muy poquito, pero lo que podemos decir es que aquí en España, en el Estado español, hay una investigación que hicieron hace tiempo en un centro de menores de la Comunidad de Madrid, Benedicto Roncero y González, y luego hay un trabajo fin de máster que hizo una alumna mía de Mireia Galisteo, del máster de Psicología Forense y Criminal de la IL3 de la Universidad de Barcelona, donde se intenta ver si hay una diferencia de perfil en función de la edad de la víctima. Y, ojo, porque aquí sí que podemos decir que hay algunas diferencias. Básicamente, y para resumir, que las jóvenes adolescentes que cometen este tipo de conductas hacia niños tienen más trastornos de mental grave, tienen algún trastorno del tipo autista, tienen dificultades de relaciones sociales, no hay consumo de drogas, no ejercen la violencia siempre porque se pueden valer del engaño, por ejemplo, hay dificultades en las habilidades sociales. En cambio, el grupo de los jóvenes o adolescentes que cometen este tipo de conductas con iguales o adultos es otro tipo de perfil diferente, que son más antisociales, el trastorno de conducta y de hiperactividad se llevan la palma, y sí que hay consumo de drogas, hay un déficit en habilidades sociales y relaciones sociales también, y sí que utilizan la fuerza y el abuso para cometer este tipo de conductas. Esto es muy importante porque a día de hoy, que yo sepa, a nivel del Estado español, no sé si hay algún estudio más longitudinal, pero bueno, estamos hablando de dos estudios importantes. En uno estamos hablando de 63 menores y en otros de 96, uno en centro cerrado y otro en medio abierto, con lo cual yo creo que nos puede orientar a que el tipo de tratamiento puede ser diferente, a pesar de que los tratamientos deben ser diferentes, ¿no? Individualizados, pero diferente en función de estos dos perfiles, estos dos grupos que os he comentado. Luego quería añadir del tema que es un problema multicausal y que causa daños graves, que esto no lo tenemos que perder nunca de vista. Aquí vaya por delante, por supuesto, toda mi solidaridad, ¿no? Con todas las víctimas, y tanto primarias como secundarias, que sufren este tipo de conductas. Y por último quería hablar de la palabra prevención, ¿no? Que es la prevención. Me escucharéis hablar, a pesar de que yo intervengo con jóvenes que ya han hecho la conducta, el tema de prevención primaria y de una manera transversal, que ya hablaremos en las conclusiones y en las reflexiones, ¿no? Un poco el dedicar esfuerzos públicos y políticas preventivas para que realmente se intervenga antes de que la cosa se judicialice, el fenómeno se judicialice y ya haya víctimas.
Luego quería daros algunos datos para centrar, y estos son datos oficiales del Departamento de Justicia, no son datos inventados ni mucho menos, son datos reales a día de hoy y que salieron publicados no hace mucho tiempo en un periódico de aquí de Cataluña, y un poco, pues nada, para de alguna manera ubicar un poco la envergadura del fenómeno, ¿no? Jóvenes que cumplen medidas judiciales en Cataluña por delitos contra la libertad sexual, estamos hablando de 114 en 2015 a 352 en 2022. Que cumplen medidos con delitos a menores de 16 años, había 2 en 2015 y 117 en 2022. Delitos contra la libertad sexual representan únicamente, que ya sé que es mucho, pero únicamente el 5,5% de toda la delincuencia juvenil. La nacionalidad de los jóvenes abusadores, el 30,7% son extranjeros y el 70% prácticamente españoles. La edad de los jóvenes es muy importante porque si nos damos cuenta, lo que está apareciendo últimamente son chicos cada vez más jóvenes, pero ojo, porque cuando entras en este tipo de estadísticas, ves que, os lo he puesto aquí en negrita, la edad de 17 años es el número donde más, el 25,3% de este tipo de chicos, ¿vale? Con 14 sería el 14,6, con 15 el 20,2 y el 17 el 25,3. Luego la tasa de reincidencia, que es una cosa que nos tiene que preocupar mucho, ¿no? El tema de que haya una reincidencia en este tipo de delitos por los graves daños que ocasiona. La tasa de reincidencia general en justicia juvenil es el 30%, sin embargo, la de libertad, entre los delitos contra la libertad sexual es el 16%. Estamos hablando prácticamente de la mitad. O sea, ese mito pues ideario de que las personas que cometen delitos sexuales son los más reincidentes no es cierto y no se avala por ningún sitio. Luego, una cosa importante es que los menores abusadores que han sufrido abusos sexuales en su infancia, estamos hablando prácticamente, según los estudios, entre un 11 y un 30% según diferentes estudios. Será un dato a tener en cuenta. Una cosa antes de pasar a la contextualización es que diferentes estudios lo que nos dicen es que es importante este fenómeno, aparte por el daño que ocasiona, porque estamos hablando de que un tercio de los abusadores sexuales infantiles son adolescentes y que entre el 30 y el 50% de violaciones están producidas por adolescentes, con lo cual creo que es importante tener este tipo de sesiones y de reflexiones. A nivel de contextualización he hecho 3 grandes áreas, ¿no? Para no detenerme. Cuando no hay denuncia, las entidades que van a intervenir sobre ellos son las entidades del tercer sector, recursos clínicos especializados, privados, he puesto a modo de ejemplo centros de salud mental infanto-juvenil, Prevenci, Ángel Blau, Conexus, etcétera, y que hacen programas de intervención específicos para victimarios. Cuando sí hay denuncia, pero son menores inimputables, se pone en conocimiento del fiscal de menores y sí se atiende. Sí se atiende, que a veces el ideario es de que no se atiende por el hecho de ser inimputables, no se hace nada. Hay un equipo de atención a menores inimputables expertos, especialistas en el tema, que pertenecen a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que realizan programas especializados de intervención voluntarios, eso sí, pero educativos y terapéuticos. Y luego, por último, que es donde más me detendré, no solamente porque sea donde yo más información tengo, sino porque el grueso de este tipo de adolescentes abusadores es donde se encuentra, es cuando hay denuncia, pero son menores imputables. Es decir, son menores entre 14 años y 18 menos un día. Aquí sí que estamos hablando de una responsabilidad penal, una ley que la regula, el 5/2000, hay diferentes leyes y reglamentos de las comunidades autónomas, y el jóvenes, ya lo he comentado, cometidos entre 14 y 18 años menos un día. Esto es importante decir que la edad que va de alguna manera a marcar que se juzgue por una jurisdicción o por otra va a ser en el momento que se lleva a cabo el delito, la conducta. No porque puede ser que un chico pase por una medida y tenga más de 18 años y seguirá en los servicios de justicia juvenil, no pasa a la jurisdicción de adultos. Y las medidas que hay son privativas de libertad o no privativas de libertad, y mucha importancia del equipo técnico en la ley, que coge muchísimo repercusión los equipos técnicos.
A nivel psicológico quería hacer una contextualización porque ha habido como muchas aportaciones de la literatura científica en cuanto a las causas de la delincuencia sexual. Hace unos años había pocos estudios sobre la delincuencia sexual adolescente, ahora no es que haya muchos más, pero ya va habiendo cada vez más. Y también ha habido un cambio poblacional y muchísimo más heterogéneo en cuanto a la edad objeto de la intervención. Ya estamos hablando de niños de 14 años y un día a jóvenes que pueden tener más de 18 años, con lo cual hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo evolutivo totalmente diferente. Un chico de 14, por ejemplo, un chico de 20 o 21 años no es lo mismo, ¿no? A la hora de capacidades, a la hora de maduración, a la hora de, bueno, incluso a la hora de cuestiones de relacionadas con la neurociencia, ¿no? Luego también la aparición de nuevos perfiles criminológicos, ¿no? La violencia filoparental, la violencia de género entre adolescentes, y aquí se enmarcaría un poco todos contra la libertad sexual, el acoso escolar y los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, que es un tema que hablaremos si nos da tiempo, que son todos aquellos delitos que tienen que ver con el ciberdelito, ¿de acuerdo? A nivel psicológico, he querido también comentaros que hay diferentes modelos de intervención cada vez más y terapéuticos. Siempre se ha hablado de que lo cognitivo-conductual es lo más eficaz, a pesar de que no es la panacea, pero cada vez hay muchísimos más modelos sistémico, multisistémico, psicodinámico, el de intervención breve estratégica, la terapia dialéctica conductual, triple riesgo delictivo, bueno, el modelo multidimensional de unos compañeros que hay allá en Chile, diferentes, desde diferentes ámbitos. Ahora hay cada vez más modelos que tienen en cuenta la violencia sexual como violencia de género y también tienen otro modelo más ecológico. Bueno, es un poco tener en cuenta que cada vez hay más modelos de intervención terapéutico, diferentes técnicas y estrategias y diferentes conceptos que van apareciendo, ¿no? Y que hace unos años pues no eran tan escuchados, como madurez psicológica, inteligencia emocional, responsividad, resiliencia, desistimiento, valoración, gestión del riesgo, factores de protección y de riesgo, ¿vale? Y luego, por último, antes de entrar en lo que sería un poco la parte específica del psicólogo, yo quería explicaros comentaros muy brevemente cuando llega al entorno judicial una persona que ha cometido este tipo de conductas abusadoras, pues un poco por qué profesionales o por qué diferentes servicios puede pasar, ¿no? Está el servicio de asesoramiento técnico y mediación, que serían todos aquellos profesionales que asesoran a los jueces de menores y a los fiscales para derivar a recursos especializados y orientar si se tiene que dar de alguna manera una medida cautelar. Luego, a nivel de medio abierto, estaría el técnico de medio abierto, que centraliza todas las intervenciones, el psicólogo de medio abierto, que es el que realiza la intervención terapéutica especializada en estos casos, y es una figura creada en el 2005 en Cataluña. En el resto del Estado español, dependiendo de la gestión, si es privada o pública, organizaciones del tercer sector o no, está implementada o no. Y luego estarían los profesionales de centros, está la intervención especializada en régimen del internamiento, y no hay que olvidar nunca los recursos especializados de la red comunitaria, ya sean públicos o privados. A nivel del entorno donde se interviene, cuando hablamos de medio abierto nos referimos a trabajar en el entorno donde se lleva a cabo la conducta abusiva, es decir, no en un centro privativo de libertad, sino en el entorno desde su casa. Las noticias que están saliendo, pues este chico no lo han encerrado y está en libertad vigilada. Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se le hace? Bueno, tiene que ir a firmar y ya está. No, se hace cosas lo más serias y lo más importantes y complejas posibles para que esta persona que ha hecho este tipo de conducta abusiva no la vuelva a hacer y que repare el daño y de alguna manera empatice con la víctima para que no vuelva a haber ninguna víctima más, ¿no? Y aquí hablaba de las tres figuras que ya he comentado anteriormente. ¿Qué características relevantes yo creo que son importantes resaltar en cuanto al tema del psicólogo, ya sea de medio abierto, justicia juvenil, ya sea de la Degaya, ya sea de las entidades del tercer sector, de la consulta privada y clínica? Hay algunas cosas que me gustaría resaltar, ¿no? Y que yo creo que en mi experiencia pues un poco me han servido. Yo creo que ha de ser una persona versátil, o sea, es una persona que no sea rígida, que se adapte
a diferentes entornos, diferentes situaciones, diferentes casos, ¿vale? Pero al mismo tiempo que tenga, que tenga el don de la especificidad, o sea, que esté tan formado para trabajar con este tipo de perfiles que luego hablaremos, pero que pueden provocar cierto rechazo incluso a nivel profesional. O sea, seamos honestos y seamos honestos que hay ciertos delitos, y entre ellos estarían ciertas conductas, para no hablar de delitos, ciertas conductas que, bueno, pues que son mayormente tolerables por la sociedad en general, incluso por los profesionales que formamos parte de dicha sociedad, que otro tipo de conductas. Y una de las menos tolerables son las que tienen que ver contra la libertad sexual, por el daño que originan, bueno, por muchísimas cosas, ¿no? Y la cuestión está en que seamos, la especificidad es que recibamos una formación específica para que podamos abordar este tipo de problemáticas, para ayudar a este tipo de jóvenes a que no vuelvan a hacer este tipo de conductas abusadoras, es decir, que no vuelva a haber más víctimas, y para que ellos también modifiquen y cambien su comportamiento y cambien su repertorio cognitivo, su repertorio emocional y su repertorio conductual. No solamente que instrumentalmente digan que se responsabilicen y ya está, sino que de alguna manera lo hagan a los 3 niveles que luego hablaremos, ¿de acuerdo? Luego también que tenga una facilidad de adaptación de la psicología a los perfiles criminológicos de los abusadores sexuales, porque la psicología en general no profundiza. Normalmente cuando sales de un grado, de una carrera antes y ahora de un grado, no tienes conocimientos para hacer terapia con según qué perfiles, ¿no? Con lo cual, si eres capaz de adaptar los conocimientos que tienes de la psicología a estos nuevos perfiles criminológicos, concretamente a los de los abusadores sexuales, posiblemente la intervención sea muchísimo más eficaz y tenga más éxito, ¿no? Luego, pues que seas capaz de evaluar y tratar. Y una cosa muy importante, ¿no? Que seas capaz de coordinarte exhaustivamente con los técnicos de medio abierto y recursos de la red comunitaria, si hablamos de justicia, pero con los recursos de la red comunitaria en general. Yo aquí soy una persona que creo que tenemos, que siempre lo reivindico, creo que tenemos que ser humildes, creo que tenemos que ser conscientes de que nosotros con nuestra intervención y nuestro tratamiento ponemos un granito de arena, pero que nosotros con nuestra intervención no cambiamos a adolescentes, ni cambiamos conductas de los adolescentes. Eso es una, bueno, es, no está evaluado ni está constatado en ningún sitio. Nosotros ayudamos, acompañamos, pero sin que nos pongamos de acuerdo entre todos los profesionales, servicios y recursos que están interviniendo con dicho sujeto y su familia, no haremos intervenciones realmente eficaces. A nivel de casos, según la medida judicial, simplemente hablar de, bueno, que pueden ser no privativas de libertad directamente o aquellas que después de la ley, cuando salen de los centros de internamiento, también tienen la obligación de hacer una libertad vigilada en medio abierto para que la progresión al entorno sin medida judicial no sea tan brusca. Aquí he de decir que la mayoría de casos de chicos con abusadores sexuales, si bien los más graves están en centros de menores, la mayoría de los que hay denuncia, los que hay denuncia, porque los que no hay denuncia es la cifra negra que no tenemos ni idea, ¿vale? Son los que llegan a consultas privadas y que, claro, si no hay estadísticas no podemos saber cuántos hay, pero los que son inimputables podemos saber cuántos hay, pero no sabemos tampoco a nivel de recursos, podemos saber en qué recursos están, pero lo que está realmente cuantificado es cuando están en medida judicial, ¿no? Y el gran grueso de este tipo de chicos, paradójicamente para algunas personas que no conocen el entorno o las instituciones, están en medio abierto, están en medidas de medio abierto con una contención de un técnico que hace un seguimiento educativo, pero también al mismo tiempo de control de la medida judicial, lo que decimos, somos los ojos del juez, y luego un complemento de una intervención terapéutica exhaustiva y realmente exigente para, de alguna manera, intentar potenciar el cambio y, por supuesto, en última medida, que no haya más víctimas, ¿no?
A nivel de tipos de metodología, yo destacaré básicamente la que hay a nivel individual, eh, que un poco la describo, sería el protocolo para la evaluación del caso. Yo utilizo mucho y abogaré por el tema de la entrevista motivacional, detección de necesidades, factores de riesgo, protección, planificación y estrategias de afrontamiento, el abordaje de las 3 esferas de la conducta humana, cognitivo, emocional y motor, aprendizaje de técnicas instrumentales y prevención de recaídas. Y a nivel grupal, sí que os hablaré brevemente de un programa de conductas violentas en general, programas grupales para padres y madres, no específico de ningún delito, pero hay demostrada en diferentes estudios que hay mayor eficacia evaluada cuando se complementan los 2 tipos de intervención. Es decir, cuando se puede hacer una intervención grupal, si el entorno de intervención lo lleva y los profesionales están preparados para el tema, y complementarlo con la intervención individual propia de las características personales y los factores de riesgo y de protección del sujeto con el que vamos a intervenir. A nivel de trastornos de salud mental más frecuentes en este tipo de chicos, bueno, lo que he dicho anteriormente, dependiendo del perfil que vamos a atender, serían uno u otro, si acordaos en función del tipo de la edad de la víctima, pero básicamente aquí tenéis descritos los que normalmente los psicólogos nos encontramos cuando nos vienen a consulta, ¿no? El trastorno de conducta, el antiguamente disocial, TDAH, el trastorno negativista desafiante, el trastorno por abuso de sustancias y o patología dual, es decir, un trastorno mental y uno de consumo, trastornos del estado de ánimo, trastornos del espectro autista, en los que son normalmente son los que abusan de niños más pequeños, y el antisocial de la personalidad cuando ya pasa de los 18 años. Y es importante hablar de la coexistencia de varios diagnósticos, ¿vale? La comorbilidad. Y aquí sí que me voy a detener un poquito antes de entrar a otro tema, que son las ideas clave, o sea, ¿qué creo yo que se ha de trabajar mínimamente? Este sería como una especie de mínimo, ¿no? De común acuerdo, de mínimo común múltiplo, ¿no? Que estudiábamos en matemáticas, el mínimo común que se ha de trabajar en chicos, jóvenes, adolescentes que cometen este tipo de conductas abusadoras, ¿vale? Primero de todo, hay que trabajar el proceso de responsabilización. Yo creo que, después de mi experiencia, si no se trabaja en que un chico se responsabilice de la conducta que ha cometido, difícilmente vamos a poder seguir trabajando por mucho que el profesional se empeñe. Aquí yo haría una diferencia importante, que es la diferencia significativa que yo encuentro entre lo que es la responsabilidad objetiva y subjetiva. Simplemente hablar responsabilidad objetiva, os lo pongo con un ejemplo. Yo agredí sexualmente a esta persona porque iba drogado. De alguna manera me responsabilizo, pero pongo una justificación de mi responsabilidad. Responsabilidad subjetiva, a pesar de que yo iba drogado, yo sabía que eso me podía provocar cierto malestar o cierta excitación, y yo asumo y soy consciente del daño que he hecho y me responsabilizo de manera subjetiva de la conducta que he realizado. ¿De acuerdo? Esto sería una importancia importante que a mí me ayuda mucho a la hora de trabajarlo, porque no nos podemos quedar en la responsabilidad objetiva, ¿vale? Tenemos perfiles psicopáticos que tienen una capacidad de responsabilizarse del hecho de la conducta abusadora, pero automáticamente no tienen ningún remordimiento ni tienen absolutamente ninguna capacidad de ponerse en el lugar de la víctima, con lo cual la responsabilidad sí, pero no nos basta, ¿de acuerdo? Luego, las fases del proceso, aunque cada sujeto es un mundo a la hora de intervenir, sí que básicamente la literatura científica lo que nos dice es que suelen pasar por este tipo de fases, ¿no? La negación, minimización, justificación, responsabilidad objetiva, subjetiva y afrontamiento. Luego, lo que ya he anunciado brevemente anteriormente, abordaje de la conducta delictiva o no delictiva, en función de si se produce como responsabilidad penal o no, atendiendo a las áreas cognitiva, emocional o afectiva y motora o conductual.
Aprendizaje de técnicas instrumentales de cada nivel, la reestructuración cognitiva, el control emocional, la asertividad. Esto es muy importante porque a veces los chicos creemos, los profesionales, que vienen ya con toda bueno, pues con toda la mochila de técnicas instrumentales sobre su inteligencia emocional y sobre sus aspectos emocionales y cognitivos y motores, y realmente cuando empiezas a trabajar con ellos, después de todos los chicos con los que he intervenido de estas características, te das cuenta que lo que les hace falta, aparte de todo lo anterior, es que alguien también les comparta. No me gusta la palabra enseñar, porque entonces en vez de como un terapeuta nos suelen ver como un docente, ¿no? Les comparta algunas técnicas que les sirvan para controlar su pensamiento, para controlar su estado emocional y para controlar su aspecto más motor o conductual. Y después de estas diferentes, fijaros, el trabajo, fases, abordaje, aprendizaje, y luego hay unas áreas que son prioritarias y transversales para trabajar con este tipo de sujetos, que son básicas, las otras también lo son, pero que es la educación afectivo-sexual. Aquí, para resumir, sería toda la información básica que demos sobre una educación afectivo-sexual saludable y basada en los valores feministas y prosociales, y de igualdad y de solidaridad. Empatía, diferencia entre la capacidad empática cognitiva y la capacidad empática emocional. Esto es muy importante en cuanto a que es importantísimo de que la persona se dé cuenta no solamente de lo que de lo que la víctima puede pensar, sino de lo que la víctima puede sentir. Aquí es lo mismo que la responsabilidad objetiva y subjetiva. Si no logramos trabajar la capacidad empática emocional, difícilmente estaremos haciendo una intervención eficaz y completa. Y por último, los valores. Habría un área de valores, el desarrollo de valores prosociales y feministas mediante la técnica del dilema moral, he puesto, como otras técnicas. Y por último, la prevención de recaídas. Claro, si estamos trabajando a nivel preventivo, es decir, a nivel de prevención primaria, incluso secundaria, esto no tiene sentido porque no ha habido conducta abusadora. Pero cuando ya estamos hablando de prevención terciaria, es decir, cuando ya estamos interviniendo sobre personas que ya han hecho este tipo de conductas abusadoras, aquí sí que tenemos que hacer un programa de prevención de recaídas. Tenemos que trabajar sobre factores de riesgo, situaciones de riesgo y factores de protección similares a los que les llevó a hacer ese tipo de conducta, y después de todo lo trabajado en este modelo terapéutico, con las estrategias de afrontamiento que se han compartido con ellos, si realmente la conducta que harían sería diferente, porque si no nos tendríamos que replantear la terapia y la intervención en su conjunto. Y luego aquí pongo al final de todo, si os dais cuenta, la importancia de implicar a la familia en el tratamiento. Es importantísimo. En este tipo de chicos que han cometido conductas abusadoras desde el punto de vista sexual, toda la literatura científica nos dice que hay que trabajar con la familia. ¿Por qué? Bueno, os pondría 1000 anécdotas, pero chicos que vienen y la familia pues vienen con argumentos desculpabilizadores, de chivo expiatorio, es que le tenían manía, y luego haces terapia, el chico te acaba reconociendo las conductas abusivas, y esto no puede ir por doble camino. O sea, realmente tenemos que hacer consciente, por duro que sea, a las familias de que tienen una persona que ha hecho una conducta abusadora, que ha habido un daño a una víctima inocente, y que realmente es un trabajo pues que hay que trabajar en conjunto y complementando intervenciones, no desde el punto de vista únicamente punitivo, sino desde el punto de vista educativo, social, familiar y terapéutico, ¿vale? Luego algunas cosas que os he querido detallar desde la práctica, o sea, desde la práctica más cotidiana. En vez de poneros aquí un sinfín de causas desde el punto de vista teórico y académico, yo he querido hablar desde lo que yo me encuentro en el día a día, ¿no? Un poco las causas que ellos en terapia te dicen que son las causas en las que normalmente les han hecho hacer este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, a ver, habría muchas más, pero he tenido que recortar y hacer un poco las más que yo he creído más significativas para compartir con todas vosotras y vosotros. Falta de empatía, no era consciente del daño que hacía la otra persona, pensaba en mi satisfacción sexual, me daba igual cómo se sintiera, distorsiones cognitivas, si iba bebida como yo y quería besarme, podía hacer sexo
podía hacer sexo consentido. Estuvimos toda la noche tonteando, quería rollo seguro, si no se queja es que le gusta, déficit de control de impulsos, estaba muy excitado y era mi oportunidad, no sé qué me pasó, tuve un impulso y actué, a día de hoy no sé qué me pasó y por qué no lo puedo controlar. Falta de educación sexual y modelos saludables basados en el respeto. Lo veía cuando visualizaba pornografía y me excitaba, quería hacerlo y no sabía cómo. No he tenido nunca relaciones sexuales ni he tenido pareja. Esto no os tengo que decir de que no es inventado, de que es tal cual, lo que me dicen en terapia. Búsqueda de nuevas sensaciones experimentando poder, son más pequeños que yo y no podrán poner resistencia, soy su entrenador y no se opondrán, me harán caso porque me respetan y soy una figura de autoridad, no conciencia de estar haciendo conducta abusiva hacia nadie. Este es muy, muy difícil de trabajar, pero muy importante de señalar que son las que tienen que ver con el material sexual, material de explotación sexual infantil. Ellos le llaman pornografía, ¿no? Veo pornografía infantil, pero yo no hago daño a nadie. Me excitan las prácticas que veo, pero yo no las hago. Nunca haría eso que estoy viendo. Esto es muy difícil de trabajar a nivel cognitivo porque ellos tienen la sensación de que no están siendo cómplices en el tema del daño que se le hace a esos niños que aparecen en esas escenas, ¿no? Oportunidad y vulnerabilidad de la víctima, está de vida, es mi oportunidad, sufrirá, se divertirá y no se acordará, estamos solos en mi casa y ha venido conmigo, puedo hacerlo porque no se enterará. Bueno, os he querido dar un poco una serie de ejemplos que me encuentro en terapia y que pueden un poco, pues nada, aclararos un poco qué es lo que dicen ellos de por qué lo hacen, ¿no? Luego aquí esto lo pasaré rápido, es por si a alguien le interesaba el tema de cómo valorar y evaluar a este tipo de chicos, ¿no? Porque un poco a veces tienen trastornos mentales y entonces cualquier instrumento de valoración nos puede ir bien, ¿no? Valoración del riesgo, cuando queremos ver si lo que hay es un riesgo de reincidencia, pero luego más clínicos, ¿no? Y os he hecho aquí, pues, un poco una pantalla donde están todos, la mayoría de, 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 bueno, de pruebas psicométricas que miden diferentes aspectos que nos pueden ir bien. Y aquí están los diferentes factores del SADRI, que es un instrumento de valoración del riesgo en jóvenes, ¿no? Que tiene 24 factores de riesgo y 6 de protección y que nos puede ayudar un poco a ver valorar la reincidencia en conducta delictiva o en conducta abusiva en este caso. Vale, entramos en las estrategias de intervención. Me dará la sensación de que voy muy rápido, pero un poco yo creo que se me entienda, espero que intento darle un tono pausado porque quiero llegar al final de todo y de alguna manera que quede tiempo para las preguntas. Estrategias de intervención. Claro, yo cuando propusimos de manera al unísono la sesión clínica, yo pensaba, a ver, está súper bien el hecho de que haya mucha formación teórica, académica, universitaria, pero claro, yo lo que puedo ofrecer no es eso, lo que puedo ofrecer es una formación, una sesión clínica basada en lo práctico, si bien no estamos hablando de un caso y exponiendo todo lo que se hace, que sería otra metodología, lo que estoy intentando es hablar desde la parte más práctica del día a día, de lo que se hace con este tipo de chicos, porque me parece súper importante y súper útil divulgar también a la sociedad que con este tipo de chicos también se hace un trabajo y que el trabajo va dirigido a evitar que se cometan nuevas víctimas y que eso es importante que la sociedad lo entienda, ¿no? Entonces, yo pensaba un poco desde la práctica qué les puedo aportar a las personas que se conecten o que participen en la sesión y yo pensaba básicamente, básicamente les digo dos. Un poco y hablo un poco del qué se ha de trabajar, que ya os lo he dicho, ¿no? Con las ideas clave del tratamiento en este tipo de chicos, pero sobre todo una a nivel individual, que es la entrevista motivacional, y luego veréis un modelo de intervención general que yo publiqué en su día en un libro, en el cual hablo de un modelo de intervención general sobre la conducta violenta y comprenderéis conmigo que las conductas abusivas son violencia pura, violencia sexual en este sentido, con lo cual os comentaré brevemente las dos estrategias de intervención, ¿vale? Por una manera os diré cómo hacerlo y en otra intentaré deciros qué hacer. O sea, qué trabajar y cómo trabajar. La entrevista motivacional es uno de los aspectos que más quiero señalar
aunque tenga poquito tiempo, que es, sin detenerme excesivamente, sí que quiero dar 4 conceptos clave de lo que es la entrevista motivacional. Aunque todas vosotras igual lo sabéis, yo os animo a que todas las personas que trabajéis con jóvenes, menores o con cualquier persona, pero con jóvenes y menores, que realmente es muy difícil que vengan de la mano y que vengan ellos a terapia y que quieran cambiar. Acordémonos todos cuando éramos adolescentes, hace 4 días, bueno, no queríamos que nadie nos ayudara. Entonces, la entrevista motivacional es una herramienta que, sin yo ser aquí un teórico de la misma, sí que ha habido alguna serie de cosas que a mí me ha ayudado en mi práctica diaria, ¿no? Para un poco motivar al cambio a este tipo de chicos con perfiles tan complicados y que han hecho este tipo de conductas, ¿no? La entrevista motivacional tiene diferentes definiciones, es un estilo de conversación colaborativo, no es un truco para hacer que las personas cambien, es un modo de activar su propia motivación y sus propios recursos para cambiar. Los autores, Miller y Rolnick, yo os aconsejo un libro que es La entrevista motivacional ayudar a pensar, que ya va por la 3ª edición, hablaban de 3 tipos de definiciones. Otra decían que era un estilo terapéutico centrado en la persona y que aborda el habitual problema de la ambivalencia ante el cambio, ¿no? Que la ambivalencia es el escollo más habitual en el camino hacia el cambio. La ambivalencia que todos tenemos. O sea, yo, por ejemplo, puedo... me puede sobrar peso, saber que un pastel me hace daño, pero me lo acabo comiendo, ¿no? La ambivalencia de qué hago, me lo como, no me lo como. Bueno, pues estos chicos también tienen su ambivalencia, ¿no? En su proceso. Y en la terapia, a través de la entrevista motivacional, se trata de sacarla a relucir y trabajarla. Pero a mí la que más me gusta y quería compartir, porque es la más, dijéramos, técnica, es que me habla ya de un estilo. O sea, yo por ejemplo, si me preguntarais, yo no sabría trabajar desde otro punto de vista ya. Mis sesiones terapéuticas ya son un estilo de comunicación colaborativo orientado a objetivos y que presta especial atención al lenguaje del cambio. Está diseñada para reforzar la motivación personal y el compromiso con un objetivo concreto, suscitando y explorando los motivos que tiene la propia persona para cambiar en una esfera de aceptación y de compasión desde el punto de vista de la compasión, no desde el punto de vista religioso o moral, sino desde el punto de vista del reconocimiento del otro, ¿de acuerdo? Esta es la que más me gusta porque para mí ya se ha convertido en un estilo terapéutico. Tiene 4 procesos. El de la vinculación, para mí no existe terapia ni existe posibilidad de motivar al cambio sin vincular. Para mí es el fundamento de la relación. El enfocar, que es la dirección estratégica, es lo que hablaba en la definición, me planteo una serie de objetivos. Evocar, que para mí es la preparación al cambio, pero es la parte más difícil porque tiene que ver con los adentros de la persona, con todas esas causas que ellos verbalizan en terapia, es decir, ver desde los adentros qué potencialidades, qué cuestiones positivas ellos tienen para mejorar y para cambiar, ¿no? Y luego sería la planificación, que sería el puente hacia el cambio. Algunas cosas que nos pueden servir a la hora de utilizar la entrevista motivacional. Bueno, pues será una entrevista que formula preguntas abiertas, afirma, escucha reflexivamente, resume, proporciona información y consejo con permiso de la otra persona. Luego hay una serie de diferencias que tampoco me voy a detener en ello, entre el modelo informativo, pues que da consejos expertos, intenta persuadir, repite consejo, actúa con autoridad, es rápido y que en muchas ocasiones no nos queda otra que utilizarlo, pero el motivacional sería, pues estimula más para pasar a la acción, es de aplicación progresiva, resume los puntos de vista, actúa colaborando para ayudar a decir por el cambio, etc. Aquí os he puesto un cuadro que quien sepa un poco esto viene del modelo de Prohaska y Di Clemente, los diferentes estados del cambio por los que pasa una persona, y si bien en sus inicios Prohaska y Di Clemente, cuando hablaban de ello, hablaban del abordaje de las codependencias y concretamente del alcohol, luego se ha visto que sirve para cualquier otro tipo de conducta a trabajar, en este caso conducta abusiva, ¿no? Porque puede ser una persona que está en fase precontemplativa, no tiene conciencia del problema, contemplativa tiene conciencia del problema pero no hace nada para cambiarlo, determinación ya hace cambios activos donde ya están determinantes y ya los hace durante un tiempo, y mantenimiento, que estaríamos hablando en codependencias entre 6 meses, 1 año, pues en conducta abusiva
esperemos que toda la vida, ¿no? Y luego la recaída como parte del proceso en cuanto y una salida prematura, por mucho que eh, que nos decepcione, que nos vengamos abajo, algo no ha salido bien, porque estamos hablando de temas muy complicados y temas muy problemáticos y que causan muchísimo daño. A veces hemos de entender que la recaída es parte del proceso y que tenemos que seguir trabajando terapéuticamente para que no haya víctimas y para seguir trabajando, ¿no? El tema, y este modelo, pues de alguna manera os puede servir para trabajar este tipo de conductas. Algunas cosas que ellos hacen, pues argumentan, para argumentar, pues retan, menosprecian, son hostiles, interrumpen, niegan, minimizan, ignoran. ¿Y qué cosas nosotros podemos hacer para minimizar ese impacto, ¿no? Desde la entrevista motivacional? Pues escuchar activamente, atenuar los argumentos del otro, controlar los factores irritantes, no entrar en los espirales defensa-ataque, no etiquetado de los comportamientos, verificación de que nos comprenden, capacidad de resumir. Y hay una cosa que a mí, esto es de cosecha propia, que me ha erigido en mis más de 30 años que llevo trabajando con este tipo de jóvenes, que es la paciencia, prudencia y honestidad. Yo creo que tenemos que ser pacientes a pesar de que tengamos prisa por el tipo de intervención que tenemos que hacer, ser prudentes, coordinarnos y ser prudentes en cuanto a que no somos el ombligo del mundo, de manera vulgar, y ser honestos, saber hasta dónde llegamos y saber hasta dónde no llegamos y con quién tenemos que contar cuando realmente se nos escapa a nuestra intervención. ¿Qué cosas creo que bajo ningún concepto hay que hacer? Mentir, evitar la ansiedad de gustar. A veces tenemos una ansiedad de gustar los profesionales porque se sientan demasiado cómodos y esto es una cosa que no tiene nada que ver con la entrevista motivacional. La entrevista motivacional, cuanto mejor esté el sujeto, mejor, pero no tiene que ver con esa ansiedad de gustar. El objetivo de la sesión terapéutica no es que el chico se sienta cómodo y que le gustemos como terapeuta, sino que realmente cumplamos los objetivos que nos hayamos planteado. Ser rígidos, acordaos de la versatilidad que comentaba al principio, y que no controlemos las emociones y nos pongamos al mismo nivel que los chicos que cometen este tipo de conductas. Y por último, os he puesto allí un decálogo de 10 habilidades que dentro de las entrevistas motivacional que considero súper importantes y que de alguna manera a mí me orientan y me sirven. Claro, me diréis, pero todas, hombre, cuanto más tengas asumidas como profesional, mejor entrevistador desde el punto de vista motivacional serás, ¿no? Desde la escucha activa, no solamente escuchar, sino asentir y lo más importante de la escucha activa, que la otra persona se sienta escuchada. Eso es lo difícil de la escucha activa, el empatizar, ponerte en el lugar de esta persona, no para justificar lo que ha hecho, ni mucho menos, sino para entender qué ha podido sentir y pensar para que cambiar eso y que realmente no lo vuelva a hacer, las creencias, condiciones, emociones, resumir, hacer preguntas normalmente abiertas, ser positivo y recompensante a pesar de que a veces nos cueste en terapia, enviar mensajes yo, es decirle en terapia cómo me afecta su conducta, no en vez de mensajes tú, pues tú eres esto, tú eres lo otro, sino hombre, pues me afecta tu conducta de esta manera. Acuerdo parcial y disco rayado, el hecho de decir, bueno, puedo estar de acuerdo contigo pero recuerda que dar información útil, ayudar a pensar. Muchos chicos y chicas con los que intervengo, cuando acabamos la intervención, yo siempre hago que me evalúen un poco la intervención y el tiempo que hemos estado de terapia y me dicen un poco que les he ayudado a pensar. Bueno, si aparte de ayudar a pensar, les he ayudado a que no vuelvan a hacer ningún tipo de conducta abusadora, mejor que mejor, ¿no? Y elegir el lugar y el momento adecuado cuando se pueda. Eso sería en cuanto a la entrevista motivacional, así de manera muy rápida. Y luego, a nivel de programa de intervención, os quería comentar que yo destacaría básicamente dos tipos de intervenciones, ¿no? La intervención directa que se hace con el paciente, en este caso con este adolescente, sea individual o grupal, y la intervención complementaria, ¿no? Que es la que se hace con todos los demás agentes que no son el sujeto, que sería la familia, con coordinación con otros profesionales, médicos, escuelas, servicios sociales, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Espero no dejarme a nada, ¿vale? Y aquí os hablaría mínimamente del programa de conductas violentas, que es un poco
por el tipo de definición de este tipo de delitos, ¿no? Bueno, de delitos o de conductas en general, ¿no? En cuanto hay un abuso de poder y que se ejerce la violencia o el poder, sobre todo en aquellos, acordaros, en los que ejercen la violencia, en aquellos que son, la edad de la víctima es igual o superior al que la realiza, pero también, aunque sea conducta violenta de manera enmascarada, el engaño, tal, también lo podemos, en los que hacen conductas abusivas con las víctimas menores, ¿de acuerdo? Y luego un programa de habilidades parentales con padres y madres. El objetivo general del programa de conducta violenta es mejorar la competencia social de los pacientes con conductas violentas objetivadas en su patrón de conducta. En este caso, va a ser objetivadas en su patrón de conducta, conducta de abuso sexual, ¿no? El paradigma teórico es genérico, el modelo cognitivo-conductual emocional, la teoría del aprendizaje social de Bandura y la estructura de prevención de recaída de Peters, pero esto lo hemos ido ampliando y realmente aquí cogerían muchísimas más paradigmas teóricos. Yo os hablo de un programa, pero que podría hablar de otro, ¿eh? Aquí los conceptos, lo importante es el qué se trabaja, el cómo sería con la entrevista motivacional y el qué tendría más que ver con qué se trabaja, qué déficits tienen este tipo de adolescentes o jóvenes con los que trabajamos. Impulsividad, déficit en el pensamiento lateral, rigidez cognitiva, baja tolerancia a la frustración, pensamientos deformados, distorsiones cognitivas de manera más técnica, déficit en las relaciones interpersonales, locus de control externo, déficit de empatía, egocentrismo, inestabilidad emocional, resistencia al cambio, déficit en estrategias de afrontamiento. Los diferentes módulos por los que se puede una persona, pues, de alguna manera trabajar con ellos son el autocontrol, la resolución de problemas, habilidades sociales, asertividad, distorsiones cognitivas, empatía, desarrollo en valores y prevención de recaídas, que si os dais cuenta, todo va muy ligado, porque si os dais cuenta, esto tiene mucho que ver con las ideas clave que yo decía de trabajar con ellos, ¿no? Pues las ideas clave de trabajarlo, cómo lo trasladamos en terapia, ¿vale? En módulos. Y esto sí que, de alguna manera, me voy a detener un pelín porque yo creo que es un poco lo que os puedo aportar en cuanto al qué trabajar. Este es lo que os decía del modelo de intervención general para el abordaje de la conducta violenta que yo sinteticé en un libro que se escribió en el 2014, creo que fue, y yo hice un artículo que se me pidió sobre la intervención terapéutica en jóvenes violentos. Y entonces aquí de lo que se trata es de intentar hablar de un modelo, que yo le hablo de un modelo de mínimos, como os hablaba, complementado con como muchos modelos. Mi ambición no era hacer un modelo teórico, ni mucho menos, ni tengo esa pretensión, ni tengo los recursos materiales ni personales para hacerlo, ni el tiempo, ni mucho menos, pero sí desde la práctica yo lo que consideraba era que para trabajar el tema de la responsabilidad, yo de alguna manera pensé, bueno, voy a ver los diferentes aspectos que se han de trabajar y cómo los podemos sintetizar en un modelo, ¿no? Entonces yo, para trabajar el tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva, es decir, cómo el chico se responsabiliza de la conducta abusadora, ¿qué modelo nos puede ir bien? Y yo vi que, entre muchos otros, el modelo del análisis funcional de la conducta nos iba muy bien, ¿no? De que ellos vieran que había una serie de antecedentes que podían elicitar su conducta, que ésta tenía una serie de consecuencias, pero que ellos eran responsables de sus conductas, ¿no? Y evitábamos un poco, pues de alguna manera, este tipo de comentarios o de reflexiones que hacen este tipo de chicos. Bueno, yo es que, claro, esta chica pasaba por allí, yo creí que, es que yo me excitaba viendo al niño no sé qué. Bueno, pero tú eres responsable de lo que has hecho. Ya veremos en antecedentes qué cosas tenemos que tener en cuenta, si sufriste abusos de pequeños, si has visto violencia, si, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo tienes que ver las consecuencias que te ha reportado ese tipo de conducta, ¿no? Pues si estás en justicia con una medida judicial, si ha habido ahí un daño tremendo a una víctima, por supuesto, totalmente una víctima inocente, el tema que has desencadenado a nivel familiar, con lo cual, bueno, este modelo nos podía ir bien para trabajar con ellos el tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva. Luego, también yo vi que había profesionales, claro, a lo largo de tantos años he visto muchos compañeros y compañeras
que, claro, hacían intervenciones con todo el cariño del mundo, pero como muy parcializadas porque solamente hacían intervenciones que iban dirigidas a un nivel de respuesta y la conducta humana, independientemente de la teoría con la que tú te sientas más cómodo, tiene 3 niveles, lo que uno piensa, siente y hace, o lo que uno siente, piensa y hace. Con lo cual, obviamente, lo que teníamos que tener en cuenta era que teníamos que trabajar los 3 niveles de respuesta, con lo cual teníamos que darle la parte instrumental a estos chicos de los 3 niveles de respuesta, no solo de uno. Y aquí pues, os he puesto algunos ejemplos. La técnica de relajación progresiva de Jacobson, la que es la que yo utilizo, a nivel cognitivo la reestructuración cognitiva, resolución de problemas, autoinstruccional, y a nivel motor, pues programa de asertividad, ¿no? Cuando había un descontrol o había una dificultad en el control de la ira, pues yo introduzco el concepto de la curva de la hostilidad, ¿no? Por los diferentes momentos por los que pasa y las técnicas del control de la ira. Normalmente trabajo 4, tiempo muerto, distracción del pensamiento, autoresolución positiva y relajación. Y luego, por último, si os dais cuenta, en el síntesis, esto que está así más bonito y más coloreado, las 3 diapositivas, os dais cuenta que es el modelo, habla continuamente de las ideas clave que yo quería trabajar, cómo ponerlo en un modelo que lo sintetizara, porque luego habla de aspectos transversales como los valores a través de la técnica del dilema moral, empatía a través del programa para el desarrollo de empatía y la programa de prevención de recaídas con el programa individual de autocontrol. Con esto yo lo que quería hacer en aquel momento y sigo pensando es que alguien que parte de la nada, que quiere trabajar con este tipo de chicos, sepa, bueno, esto es lo mínimo que hay que trabajar en los valores, por supuesto. Habría que hablar del concepto general, educación sexual, valores feministas, valores prosociales, genérico, yo hablo de la técnica. Entonces, un poco es, vale, pues lo mínimo que hay que trabajar son estos conceptos, con estas técnicas como mínimo, y a partir de ahí, todo lo que complemente este tipo de intervención, bienvenido sea y que esté basado en la evidencia científica, claro, en la literatura científica. No se pueden hacer cosas que no estén basados en dicha evidencia, porque si no podemos llevarnos sorpresas y hacer intervenciones que no sean eficaces y que no sean positivas en este tipo de chicos, ¿de acuerdo? Y esto es un poco lo que yo os podía, a lo mejor, y lo que más os ha podido llamar la atención es sintetizar un modelo en, eh, bueno, en 2 o 3 diapositivas el modelo de intervención de la conducta violenta genérica, en este caso de la violencia sexual. ¿Qué nos sirve? Nos sirve para cualquier tipo de violencia, con lo cual nos da mucho margen y siempre complementado con, 1, la intervención individual y 2, con la intervención no centrada en el sujeto. Esto estamos hablando únicamente de neurocirugía, es decir, que trabajar con estos chicos que hacen este tipo de conductas abusadoras. Pero todo lo que complementa esta intervención son aquellas que os he dicho que son no centradas en el sujeto, es decir, con familias, con agentes sociales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, las diferentes técnicas. Y luego a nivel del programa con padres y madres, simplemente os he querido hablar de que, bueno, un poco es importante tenerlos en cuenta porque toda la literatura científica así nos lo dice y, bueno, un poco se basa en el modelo de la intervención psicoeducativa estructurada, orientada a ayudar a los padres y madres a reforzar su función educativa y modificar pautas educativas no funcionales con el objetivo de contribuir a limitar o evitar las conductas de riesgo y transgresora de sus hijos. Claro, aquí podemos tener tantos programas de habilidades parentales como instituciones las hayan creado. Me consta que se hacen, por ejemplo, en diferentes instituciones, me consta que cada vez se tiene más en cuenta lo denominado escuela de padres, ¿no? Que ya lleva mucho tiempo funcionando. Pues ya sería un tipo de este tipo de modelo. Por ejemplo, a nivel de servicios sociales me consta que también se hacen intervenciones grupales con los padres para un poco prepararlos para la terapia familiar y para un poco prepararlos para el trabajo conjunto con el chico. Eso en otros perfiles, como la violencia filoparental, está a la orden del día. Y, por ejemplo, en justicia, pues tenemos diferentes programas, ¿no? Propiedad de la Generalitat, pues que trabajan con los padres y madres cuyos hijos han entrado en el circuito de justicia juvenil por diferentes
delitos y que a través de diferentes sesiones, 8 sesiones en este caso de 2 horas y media, pues el programa Limits, por ejemplo, o el programa Miral para la violencia filoparental, pero el Limits, que sería más genérico y podrían venir chicos, o sea, padres y madres cuyos hijos hayan cometido delitos contra la libertad sexual. De hecho, yo que soy el que lleva el programa, los he tenido, estos padres y madres, pues de alguna manera tenerlo estructurado. Pero lo importante de esto es, uno, tener en cuenta a los padres, a la familia en general, padres, hermanos o abuelos si viven, pero padres, me refiero padre y madre, padre y padre, madre y madre, los referentes con los que él se está educando y el modelo, la manera de llevar a cabo este tipo de intervención que esté basada en evidencia y en estudios y que esté basada en el día a día, pues de alguna manera ya funcionará. Luego la evaluación para la intervención individual y para las actividades grupales, pues se evalúa en función de la adquisición del programa terapéutico y en función de los criterios clásicos, asistencia, puntualidad, participación, etcétera, etcétera. Y ya quiero, porque deberé ir acabando para que acabemos un poquito antes de 1:30 para las preguntas, ¿vale? Por si hay algunas en el chat. Quería hablar de algunas reflexiones porque quiero detenerme en alguna de ellas, reflexiones y luego las conclusiones. Primero de todas, las iré leyendo y haciendo hincapié. Las problemáticas de violencia sexual que presentan los jóvenes no tienen una explicación unicausal, sino multicausal. Es una problemática compleja y necesita de intervenciones con visiones holísticas, no sesgadas, individualizadas, realistas y coordinadas. El periodo evolutivo donde se encuentran los jóvenes que cometen dichas conductas, a pesar de que tiene una heterogeneidad en la edad, libertad sexual, contra la libertad sexual, infancia, adolescencia y juventud, dificulta mucho hacer diagnósticos claros y concisos, ya sepan de tipo clínico, educativo o social. Pero por otro lado, la sociedad nos lo pide. O sea, son totalmente necesarios ese tipo de diagnósticos para aceptar las intervenciones. Con lo cual, es un reto de todos los profesionales que intervenimos con este tipo de chicos encontrar un equilibrio entre las dos cuestiones. La herramienta básica de cualquier profesional que intervenga con este tipo de adolescentes es la relación interpersonal, con lo cual es muy posible que nos encontremos con resistencias del joven y poca motivación al cambio. Normalmente ellos no van a venir voluntariamente y es muy importante qué hacemos, pero también cómo lo hacemos. Ha quedado claro a lo largo de mi exposición, creo haberlo dejado claro. En el ámbito que nos ocupa, esto aún es más importante porque las resistencias van a ser muy grandes, mayores. ¿Por qué? Por la tipología de la conducta efectuada y el rechazo social que provoca. Acordaos de lo que he dicho del tema del rechazo social que provoca las conductas contra la libertad sexual. Con lo cual, estos chicos, si no somos buenos vinculadores y buenos motivadores, difícilmente van a expresar diferentes cuestiones importantes en terapia. Es muy importante tener en cuenta los 3 agentes o variables que están presentes en cualquier interrelación de intervención. Aquí me gustaría decir, porque es importante esto, que también son fruto de mis intervenciones a lo largo del tiempo, es que normalmente nosotros tenemos muy claro el joven, sabemos mucho de sus características personales, el periodo evolutivo, factores de riesgo, factores de protección, la adolescencia, la sexualidad. También sabemos sobre estrategias y técnicas y no nos formamos, directas, indirectas, como lo que estamos haciendo hoy aquí. Pero ¿qué pasa cuando hablamos del profesional? Claro, ojo, porque también la terapia con este tipo de chicos y con todos también va a ser más eficaz o menos en función de las habilidades del terapeuta, de las capacidades y los aspectos a mejorar. Somos seres humanos con nuestros dilemas morales, con nuestras distorsiones, con nuestras dificultades para controlar emociones en espacio de entrevista en función de lo que nos estén explicando, con lo cual yo creo que es muy honesto, acordaos de las 3 palabras que os he dicho, es muy honesto por nuestra parte saber que nosotros tenemos que mejorar como profesionales y para eso están los espacios formativos y los espacios de supervisión, que en estos casos son muy necesarios porque son casos que implican mucho desgaste emocional para el profesional, que implican mucho dolor y que de alguna manera tenemos que estar muy equilibrados para hacer una intervención eficaz y objetiva. Luego, la importancia de entender la conducta violenta como la suma de un constructo psicológico general más de áreas deficitarias comunes independientemente del hecho directivo con constructos más específicos. Acordaos
cuando se ha hablado del modelo de intervención general, porque ello nos permite trabajar de manera grupal cualquier conducta violenta, la que fuera, y complementarlo con la intervención individual específica del joven. En este caso, por ejemplo, conducta de abuso, ¿vale? Eficacia probada de intervenciones que combinan y complementan los dos conceptos, las grupales y las individuales. Las intervenciones que se han demostrado más eficaces son de corte cognitivo, conductual, emocional, que centran sus objetivos en abordar las necesidades individuales y modificar los factores de riesgo dinámicos y potenciar las competencias psicosociales del joven. Pero ya os digo que esto cada vez hay otro tipo de intervenciones que también están demostrando muchísimo su eficacia. La importancia de complementar dichas intervenciones centradas en el joven con otras llamadas indirectas que aumentan la probabilidad de generalizar y mantener estos aprendizajes o cambios en otros entornos distintos a la intervención más profesional o terapéutica. Y aquí hablamos de la intervención con familias y extensible al ámbito comunitario, que hablaríamos ya de la terapia multisistémica, que sería la ideal, ¿no? Poder intervenir no solamente con el sujeto, con la familia, sino con todos los agentes de la comunidad. Y importancia y necesidad de coordinación entre los diferentes profesionales e instituciones que intervengan con el joven o adolescente. Yo insisto mucho en esto, pero porque me lo creo, como todo lo que os estoy explicando. El joven es un todo y no solo la parte que vemos desde nuestro rol. Seamos educadores, trabajadores sociales, policías, criminólogos, psicólogos, etcétera, etcétera. El joven es el mismo, pero en diferentes momentos de un proceso. Con lo cual es importante coordinarnos y no creer que nuestra intervención es la única o la fundamental. Y por último, las conclusiones serían que las conductas abusivas contra la libertad sexual realizadas por adolescentes y jóvenes son un problema social importante con múltiples causas y abordaje complejo que requieren intervenciones con visión holística, realista, asumible, sin sesgos y coordinadas entre los diferentes profesionales que las realizan. Para que las intervenciones sean eficaces, se ha de tener en cuenta la relación joven-profesional-entorno. Es necesario aplicar estrategias individuales y grupales, así como directas sobre la conducta problema concreta, sexual en este caso, como indirectas. Es necesario intervenir con el joven, pero también con la familia y, si es posible, con los demás agentes del entorno comunitario. Es muy importante tener profesionales formados y especializados en función del rol que desempeñan. Es muy importante crear circuitos de coordinación y colaboración entre los diferentes instituciones, justicia, salud mental, servicios sociales, educación, entidades del tercer sector, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Espero no dejarme ninguno ni que nadie se sienta que lo dejo al margen, es simplemente porque me lo he podido dejar. Es importante y necesario invertir en políticas de prevención. Esto tendría más que ver con los responsables más que con los que estamos en primera línea de intervención, en instituciones y organizaciones judiciales con el fin de intervenir sobre el fenómeno de manera transversal antes de que haya víctimas. Es decir, yo cuando se me pregunta alguna vez, pero ¿y qué harías? Bueno, pues yo, tanto en las escuelas como en los CESMIs, a nivel de salud, como en los médicos de familia, pediatría, servicios sociales, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, 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 yo pondría de alguna manera formación específica y especializada al respecto, y toda política preventiva bienvenida sea. A pesar de todos esos esfuerzos, que habrá algunos adolescentes jóvenes que cometerán conductas abusivas, bueno, pues ya se encargarán los recursos especializados, como son los de Gaia, si son menores inimputables, o los de justicia, en los casos que sean menores imputables, los que se encargarán de trabajar con ellos. Es importante y necesario que el mundo académico y el aplicado, es decir, los profesionales que intervienen directamente, se coordinen, complementen y retroalimenten para crear ciencia aplicada. Yo esto me lo creo muy, muy, muy a conciencia y lo comparto siempre con mis compañeros del mundo académico, universitario. Yo doy mucha formación en diferentes másteres de psicología forense y criminal, psicología infanto-juvenil, bueno, de muchos sitios, y siempre yo digo, ojo, porque nos necesitamos mutuamente. O sea, los profesionales del mundo académico, que son los que normalmente están representados en los grandes seminarios, en las grandes jornadas, congresos, etcétera, son los que hacen investigaciones y los que crean ciencia, porque realmente no atienden únicamente a la individualización, sino hacen pues realmente corrientes y estadísticas, y hacen pues eso, teorías, ¿no?
pero sin la aportación que le podamos dar las personas que intervenimos en el mundo, dijéramos, de lo aplicado, del día a día, no podrían hacer ese tipo de investigaciones. En el caso de lo que nos ocupa, yo cuando comparto alguna clase o algo, comparto con alguien que habla desde el mundo académico, pues, de las diferentes teorías o de los diferentes factores de riesgo, de los diferentes conceptos que tienen que ver con el abuso sexual. Claro, esto se puede complementar luego con lo que os he intentado transmitir a lo largo de esta hora y media de una manera rápida. Bueno, pero ¿qué se hace y cómo se hace con ellos, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos decir los que intervenimos en el día a día. Las conductas abusivas contra la libertad sexual realizadas por adolescentes y jóvenes se pueden prevenir con métodos basados en la evidencia, las guías de predicción de la violencia. Nunca sabremos si se va a poder hacer, pero sí hay probabilidad de que se vuelva a hacer. Necesidad de utilizar instrumentos de evaluación del riesgo, factores de riesgo y protección, importancia de gestionar este riesgo con programa de intervención individual o grupal adaptada a las necesidades del caso concreto. Y luego, igual que he dicho antes, necesidad de tener profesionales formados en este tema, también necesidad de tener profesionales formados en el caso de que su rol principal sea valorar y gestionar ese riesgo o evaluar, ¿no? Y solo me queda agradeceros a las personas que hayáis estado, bueno, pues directamente en la jornada, en la sesión clínica o en los diferentes canales de, eh, de las redes sociales. Espero durante esta hora y 20 minutos un poco no haber ido demasiado deprisa. Espero que haya sido práctico, pero al mismo tiempo hayan quedado claros los conceptos que he querido compartir con todas vosotras y vosotros. Y bueno, yo creo que estos minutos sería importante dedicarlos a las preguntas que desde mi humildad, prudencia y honestidad intentaré responder en la medida de lo que esté en mis manos. Creo que, tal como hemos dicho, por lo que comentaba antes, estarán en el chat, pero os pediría, por favor, que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, por favor, que no se me olvide, eh, y dejar de alguna manera ninguna en el tintero. Entonces veo que algunos me dais las gracias por la exposición, las gracias os las doy yo por aguantar el tema, gracias por la exposición. Me preguntan, felicitaciones, cuando menciona la responsabilidad objetiva y subjetiva, ¿se relaciona con la reparación del daño desde la justicia restaurativa? Bueno, podría ser una de las cuestiones que podría entrar en relación, sí, muy bien, sí. O sea, yo cuando hablo de la relación objetiva sería cuando no hay reparación del daño, únicamente se responsabiliza objetivamente bueno, de lo que es la conducta, pero no del daño. Y la subjetiva tendría más que ver con la reparación del daño o la mediación en justicia restaurativa. Sí, me parece perfecto, es otro modelo súper interesante. Tengo compañeras que beben de este modelo y la verdad es que genial, porque me parece que son complementarios con lo que yo he expuesto y, por supuesto, genial. Espectacular contenido, siempre se le saca provecho y lo podemos ajustar hasta cierto punto en nuestros países. Me habla de otro sitio. Gracias, muchísimas gracias. Una exposición fantástica, tendré en cuenta el ámbito pedagógico con mi caso. Alguien me dice, muchas gracias por la exposición. Le escribí la pregunta por el link del globito de preguntas. Uy, aquí ya me pillas. Ahora lo veo. ¿Cuáles son las estadísticas de efectividad de las intervenciones en cuanto a no repetir la conducta de menores de 14 y 18 años menos un día? ¿Y cómo se compara con las estadísticas de las de menores de 14 años? ¿En cuál grupo es más efectiva la intervención? Uf, Janet, esto da para otra hora y media mínimo. A ver, lo único que tenemos claro es que la reincidencia, lo que os he dicho al principio, la reincidencia en chicos de entre 14 y 18 años, que es lo que tenemos en justicia juvenil, es del 30% en general y disminuye a un 16%.
en las conductas abusivas contra la libertad sexual, con lo cual estaríamos hablando de que, bueno, hay un 16% de reiteración delictiva, con lo cual hablaríamos de una eficacia del resto, ¿no? Hablaríamos de una eficacia del 74%, es decir, que no reinciden, y de los menores de 14 años que son inimputables, yo no te puedo dar datos porque me pillaría los dedos. No, aquí sí que no te puedo hablar. Ahí pertenece a los menores imputables, inimputables, los llevan las profesionales de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, no sé si tienen estadísticas, pero lo que sí se dice, lo que sí he leído en algunas estudios es que cuanto antes es la conducta abusadora y no se interviene educativa y terapéuticamente, más probabilidad de reincidencia hay. Eso sí que lo he leído en algún estudio y en algún aspecto de la literatura científica. No sé si he podido responderte mucho, Janet. Gracias por la invitación, de mucha utilidad la información. ¿Cómo se diferencia cuando es un abuso y cuando es un proceso de exploración de la sexualidad entre iguales, entre adolescentes? Bueno, pues es muy difícil, pero claro, aquí yo hablaría del tema del consentimiento, obviamente. Aquí hablábamos al principio de todo, de los conceptos iniciales que hemos hablado, es un tema de consentimiento. Si dos adolescentes están explorando entre iguales, misma edad, están explorando entre iguales y nadie está abusando de nadie y es una experiencia basada en el respeto, tolerancia, valores feministas y de igualdad, bueno, sería una cosa. Y cuando es abuso es cuando se ejerce poder. Claro, cuando esto se ejerce poder, obviamente no hay un consentimiento explícito de la persona abusada y ahí para mí ya pasaríamos a hablar de abuso y no de un proceso de exploración de sexualidad entre iguales. Claro, es muy difícil, a veces la línea es muy fina, entiendo la pregunta, creo que va por ahí, porque la línea es muy fina en las edades en las que estamos hablando. Claro, estamos hablando de que están empezando a tener sus primeras exploraciones sexuales, están viendo material de explotación sexual infantil en algunos casos, están viendo pornografía de adultos, no tienen una buena base a nivel de educación afectivo-sexual. Claro, todo esto nos lleva a que a veces entre un abuso y una exploración, por lo cual hay que estar muy al tanto de que no se enmascare un proceso de exploración de sexualidad entre iguales con un abuso. Yo ahí sería tajante. Tiene que haber un consentimiento explícito. Buenas tardes. El porcentaje que ha ofrecido respecto a los jóvenes que ejercen violencia en función de la nacionalidad, ¿se refiere a términos absolutos en relación al porcentaje de delitos o se ha tenido en cuenta el porcentaje representativo de españoles y extranjeros en la población total española? Gracias. Disculpe que se ha enviado antes sin completar la pregunta. No, bueno, yo lo que decía al principio en los datos es sobre el total de la población que hay en relación al porcentaje de delitos, no de la población española, de la población de delitos, no recuerdo ahora, el 30% es de procedencia extranjera y el 70% es de procedencia española. Esto, ojo, porque cuando hablamos también del tema de lo que os he dicho, de los estudios que os he dicho en función de la edad de la víctima, ojo, porque aquí también hay diferencias en función de los estudios. En función de los estudios hablan de que así como aquellos abusadores adolescentes que cometen conductas de abuso a menores de edad, podríamos estar hablando de que el porcentaje de español es abrumador. Sí que es verdad que crece el de extranjeros cuando estamos hablando en la edad de la víctima en igual o mayor a la persona abusadora. ¿Vale? No sé si os respondo. Voy intentando responder a todas las preguntas. Usted hablaba de atenuar los argumentos. ¿A qué se refiere en lo respectivo a la intervención? Atenuar los argumentos del otro, me refiero a que
Cuando ellos hacen un argumento constructivo, es muy bueno el reforzárselo y de alguna manera, lo que hablaba de ser positivo y recompensante, pero cuando me refería más que argumentos a los no argumentos, ¿no? O sea, cuando no hay argumentos, sino son discursos más que tienen que ver con las distorsiones cognitivas, no de todo o nada, no hay grises, un poco intentar mediante la entrevista motivacional atenuar esos argumentos y llevarlos a, de alguna manera, a grises, a que vean que existen otros argumentos que pueden ser más constructivos o menos, pero que existen otros argumentos. Esto es muy productivo cuando se hacen terapias grupales. Cuando se hacen terapias grupales está muy bien porque cuando el terapeuta lo que hace es un poco que cada uno se posicione y argumente, está muy bien, porque claro, no es lo mismo que un profesional atenúe o contraargumente el tema a que de alguna manera lo hagan entre ellos. Y aquí se crea como un ambiente muy bueno, muy productivo, y la verdad es que yo, la experiencia que tengo aplicando programas grupales desde hace muchísimos años, es muy rico las dinámicas que se hacen. Sigo leyendo, enhorabuena por la exposición, muy interesante y dinámica, muchísimas gracias a vosotros. ¿Qué libro recomendó para la entrevista motivacional? Vale, el libro es en la entrevista motivacional, eh, Ayudar a pensar, tercera edición de la editorial Paidós de Miller y Rolling. ¿Vale? Lo veis en internet y seguro que es un pedazo de libro, no es el típico libro para llevarse a la mesita de noche, porque difícilmente os dormiréis, aunque os motive al sueño, pero sí que de alguna manera yo os animo a todos los que estéis de alguna manera motivados, para que la redundancia, la entrevista motivacional, yo os animo a que lo compréis, lo ojeéis, total. Violencia me refiero a violencia, abuso sexual. Imagino que esto tenía que ver, Raquel, me parece, Raquel, que eras la que me comentabas el tema de la exploración. No lo recuerdo, Raquel. Bueno, no lo sé si va por aquí el tema de que me comentas. Violencia, me refiero a violencia, abuso sexual. No sé bien qué quiere decir, me pierdo. Gracias, muy buena exposición, una exposición excelente, excelente ponencia, muchas gracias a vosotros, excelente. No permite descargar el certificado, os quedáis ahora con la persona de ISEP, esto no tiene no tiene que ver conmigo. Muchas gracias por la exposición. ¿Cuáles son los factores que llevan a una persona a la pedofilia? Vale. La pedofilia, como he comentado, es una parafilia, es un trastorno psiquiátrico que está recogido en el DSM, en todos los DSM de la clasificación de los diferentes trastornos, con lo cual lo que lleva a una persona a ser pedófilo pueden ser muchísimos factores, ¿no? Tenemos claro que una persona adulta tiene una preponderancia o tiene tiene de alguna manera se excita con los niños, pero no pasa la acción, que es la diferencia con el pederasta. Entonces, a la pedofilia, pues como cualquier trastorno psiquiátrico, hay características personales, características del entorno, características de la educación, contextuales. Habría muchísimos factores que podrían de alguna manera explicar esa pedofilia. Pero a mí me gustaría mucho incidir en el tema que hemos hablado antes, es el tema de diferenciar mucho lo que es la pedofilia, que es un trastorno psiquiátrico, que por eso no le quito importancia, ni muchísimo menos, que no se me malinterprete. Pero una cosa es la pedofilia, que se tiene que tener un tratamiento, y sobre todo en los pedófilos adultos, ¿no? Que son la mayoría de ellos, tiene que haber un tratamiento intensivo, y cuanto más incisivo, acordaos del porcentaje que he dado, el 30% de pedófilos pueden pasar a ser pederastas, con lo cual, si intervenimos sobre ese 30%, no habrá víctimas, con lo cual eso a todas las personas que estéis trabajando con adultos, que normalmente es donde se da este tipo de personas de manera más habitual, en los jóvenes, adolescentes es menos habitual, yo os animo a ver qué factores son los que les llevan a la pedofilia
diferenciarlo de la pederastia y del abuso sexual, ¿no? Muchas gracias por la ponencia. Los procesos cambian cuando el abusador es mujer. Muy buena pregunta. Se me ha olvidado, creo, me parece que me he pasado una diapositiva del principio eh, de que hablo continuamente de varón porque prácticamente en las estadísticas del Departamento de Justicia el 90 y pico por ciento son abusadores sexuales masculinos, varones, pero también los hay eh, mujeres, aunque sea un porcentaje muy, muy, muy bajo. ¿Vale? Los procesos de cambio son indistintos. Los procesos de cambio obedecen los procesos de cambio en los cuales he explicado yo de Prohaska y Clemente. Es un modelo transteórico, es decir, es un modelo transteórico que trasciende a género, a sexo, a edad. Es una serie de estadios por los que los autores creen que pasa cualquier persona cuando intentamos abordar una conducta, independientemente del género de la persona, ¿no? Que son el precontemplativo, el contemplativo, el de acción, el de mantenimiento y el de consolidación, teniendo en cuenta siempre que la recaída es una parte importante del proceso. ¿Vale? Cuando hablemos de violencia sexual y cuando hablamos de abuso sexual, bueno, he intentado hablar al principio, perdonad, os agradezco muchísimo todas las preguntas que me hacéis, la verdad. Lo que pasa es que me da la sensación de que voy muy rápido contestando, pero insistir, 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 porque yo, de alguna manera, más que nada, para que me dé tiempo a responder a todas las que me estáis diciendo, pero para mí es un halago que me hagáis estas preguntas. Interpreto que es que os ha sido como mínimo interesante. Cuando hablamos de violencia sexual o hablamos de abuso sexual, bueno, para mí, si es abuso, hay violencia, con lo cual podemos entrar en terminología. Cuando hay más violencia, cuando hay menos violencia, podríamos entrar en una discusión de grados. Pero para mí un abuso ya es una violencia, porque estás abusando de alguien, estás haciendo algo que la persona no quiere y no está consintiendo, con lo cual no posiblemente si lo que tenemos es que relacionamos la violencia a la violencia física, estamos cayendo en un error importante, ¿no? Que a veces los chicos con los que trabajo lo tienen muy, muy interiorizado, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nosotros los profesionales no podemos caer en eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que la violencia es violencia, entonces sea sexual, sea física, sea eh, bueno, pues social, de aislamiento, sea hacia los padres, violencia filoparental. Hay diferentes tipos de violencia, pero en definitiva, para mí, cualquier abuso que denota que una persona está sin el consentimiento del otro abusando de poder, de la relación, etcétera, etcétera, para mí estaría siendo una persona, está ejerciendo violencia, aunque no sea física, porque como hemos dicho en algunos casos, estos chicos que la hacen con engaño por ejemplo, ¿no? Tuve un chico que a través del engaño y eh, teniendo claro que él era una persona de autoridad, que en ese caso era bueno, pues una persona que era un entrenador de una afición deportiva, pues les hacía tocamientos. Claro, aquí nos podíamos preguntar, hombre, ¿no es violento físicamente? Hombre, para mí sí, porque ha hecho el engaño, pero está haciendo tocamientos que a lo mejor no son violentos desde el punto de vista del ideario colectivo que tenemos de la violencia física, pero para mí está habiendo una violencia sexual tremenda, ¿no? Vale, está respondido, eran los porcentajes. Buenas tardes, disculpe, de modo particular también ofrecen capacitaciones con más profundización en estos temas. Bueno, para mí sería un placer, encantado. Yo siempre que puedo me ofrezco. Aquí ha sido 1 hora y media. eh, Aquí ha sido 1 hora y media y a veces pues me piden formación al respecto pues de muchísimas más horas, ¿no? Donde podemos entrar a ir poco a poco en cada concepto, poder, por ejemplo, extenderme muchísimo más
en las estrategias de intervención, ya sea a nivel individual o grupal, en las reflexiones pormenorizadas, hablar muchísimas más cuestiones de, por ejemplo, todo el tema de género, el tema de la violencia, bueno, el componente machista que tiene. Bueno, a nivel particular, encantado de que la pidas, pero bueno, no sé de dónde me la pides, ni qué institución formas parte, pero bueno, encantado. Hablaríamos de pedofilia, por ejemplo, una masturbación viendo a un menor, pero que no ha llegado a abusar del menor aún, y tanto, y tanto. Acordaos lo que os he dicho, vuelvo otra vez a no a insistir. Un pedófilo no va a abusar del menor nunca. Sería el pederasta. El pedófilo se queda en el pensamiento, se queda en el acto de la masturbación, pero no agrede. Si ya agrede o abusa, pasa a ser un pederasta. Por eso he dicho que todos los pederastas son pedófilos, por definición, pero no todos los pedófilos son pederastas. Porque este que tú dices se está masturbando viendo a un niño, se excita, pero no accede, no abusa. Si abusa, ya pasaría a ser un pederasta. Los tipos de personalidad influyen en si el victimario sexual para el proceso de cambio, y tanto, y tanto. Y tanto, Karina, y tanto. Los tipos de personalidad influyen y muchísimo. Influye los tipos de personalidad, influyen las características personales que tendrían que ver bueno, con lo que tú dices, ¿no? Con el tema del carácter, la personalidad, influye el tema de las capacidades cognitivas, emocionales y motoras que tiene, influye la madurez, influye los trastornos que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Buenas tardes. ¿El ver pornografía aumenta o crea rasgos de pedófila, pederastia y lleva a cometer abusos sexuales? Bueno, es una pregunta que está en los medios de comunicación y al día de hoy. Bueno, a ver, yo aquí voy a ser prudente, acordaos, prudente. eh, si bien parece ser que hay bastante unanimidad con las personas que intervenimos con este tipo de chicos, que el ver pornografía puede aumentar algún rasgo de abuso. Yo de pedofilia tendría mis dudas de que realmente la pedofilia sería un trastorno psiquiátrico que no sé si se aumentaría por el tema de la pornografía, pero el tema de pasar a la acción, es decir, ser un pederasta o cometer abusos sexuales, posiblemente sí. Yo creo que la pornografía últimamente, yo creo que sí, pero sería prudente en cuanto a que no me gustaría que nos quedáramos con la idea de que eso lo explica todo, porque a veces he escuchado debates donde realmente parece que si quitáramos la pornografía del medio no habría abusos sexuales de adolescentes, y yo creo que eso no va a ser así, desgraciadamente. La pornografía sí que es verdad que no aporta una educación sexual y afectiva, prosocial y basada en el respeto, pero no es ni mucho menos el único factor de riesgo para que una persona se convierta en pederasta o cometa abusos sexuales, y más en adolescentes. Yo me encuentro en terapia de que muchos chicos ven pornografía y cuando analizamos los factores de riesgo que le han hecho hacer ese tipo de, de conducta abusiva, cuando ya han llegado a justicia y realmente han tenido una medida judicial, la pornografía la ponen en un nivel bajo. Hay otros factores que a lo mejor creen que con mi ayuda en terapia que le han podido hacer este tipo de conducta. Por ejemplo, el haber sido abusado sexualmente de pequeño, el haber sido abusado de manera bullying, por ejemplo, que hayan ejercido poder sobre él, pues que ahora él quiera ejercer poder sobre los demás. O sea, a mí me gustaría ser prudente y no creer que la pornografía lo explica todo, ¿no? ¿Cómo trabajar con un joven que abusa y con niños que son abusados sexualmente de manera comunitaria? ¿Cómo trabajar con un joven que abusa y con niños que son abusados sexualmente de manera comunitaria? Uf. Bueno, a ver, yo separaría, yo separaría. A ver, con un joven que abusa hay que trabajar desde todo lo que yo he explicado durante toda esta hora y media de exposición. Con los niños que son abusados, son víctimas. Y eso hay personas especializadas en el tema
en el trauma, en las teorías del apego, la victimización, que habría que trabajar con ellos muchísimo antes de trabajar de manera comunitaria. Interpreto que te refieres a conjuntamente, interpreto, no sé qué quieres decir, ¿eh? A nivel comunitario, yo trabajaría, por supuesto, con el joven que abusa, todo lo que hemos intentado decir a lo largo de la exposición, y con las víctimas, bueno, pues que hicieran un proceso terapéutico de empoderamiento y, si se da el caso, poder mediar, reparar el daño y trabajar de manera comunitaria. La verdad es que es corto el tiempo y el contenido. Existen varias clasificaciones de pedófilos. Pues una cosa es tener una idea de algo y otra cosa es hacerla una conducta repetitiva. Entonces pregunto, ¿se clasifica diferente? A los dos casos serían pedófilos. Para mí, sin entrar y sin ser un experto en psicopatología, para mí son pedófilos. Lo que pasa que sí que es verdad que puede tener muchísimo más riesgo, te lo hace puntualmente una vez, o sea, el que lo hace muchísimas veces de manera repetitiva, el que lo hace una manera únicamente de una vez, única y exclusivamente, ¿no? Pero para mí no dejaría de ser un pedófilo el que tiene una idea. A pesar de que el hacerlo una conducta repetitiva, vuelvo a decir, tiene muchísimo más riesgo para mí. Disculpe, si mis datos son Jennifer tal. ¿Vale? Los patrones familiares de abuso pueden ser claramente un factor detonante de que el joven lo haga. No sé si es una pregunta o realmente es una afirmación, porque para mí está clarísimo que sí. Los patrones familiares de abuso pueden ser claramente un factor detonante de que el joven lo haga, pero ninguna duda. Una consulta, ¿habrá alguna cuenta para depositar para la obtención del certificado? Eso son cosas más exactamente del técnico. Bueno, son las 9 menos cuarto. Gracias a todas las personas que habéis aguantado hasta el final. No sé si hay... ¿Un abusado puede convertirse en un abusador? Bueno, de hecho, no sé si habéis estado al principio de la sesión clínica, de la ponencia, pero yo he hablado en porcentajes, lo digo ahora de memoria, pero en porcentajes he hablado que el 30% de abusadores habían sido abusados de menores. Con lo cual, la respuesta es totalmente sí. Como mínimo hay un 30% de los datos que nos ha dado el Departamento de Justicia que nos dice, bueno, y que nos dicen estudios de la literatura científica y que se manejan en diferentes sitios del mundo académico, hablan de que el 30% estarían entre el 11 y el 30% de abusadores han sufrido abusos sexuales de pequeños o de jóvenes, con lo cual es un factor de riesgo. Y de hecho lo he dicho antes en una de las preguntas, ¿no? Que más que la pornografía, por ejemplo, yo creo que el haber sido abusado de menor o el haber sido abusado sexualmente o el haber sido abusado de otra manera puede ser para mí un factor de riesgo muchísimo más importante que el consumir pornografía. Bueno, yo lo daría por acabado. Ya son -10. En teoría se acababa a las 8:30. Para mí ha sido un placer haber compartido este tiempo con todas vosotras y vosotros. Y nada, os dejo con temas técnicos de certificados y tal con el miembro de ISEP. Y nada, un placer y encantado de que os haya parecido bien la ponencia, y gracias por todos vuestros comentarios positivos al respecto, porque ese era mi objetivo en un principio, y así os lo he hecho saber al principio de todo, ¿vale? Pues nada, un abrazo enorme a todas y todos. Ya estéis aquí en Cataluña, en el resto del Estado, en los países de Latinoamérica, y seguimos en contacto. Los datos de esta persona que me da datos personales, bueno, no sé, ahora le diré a los del equipo técnico de ISEP que me los facilite, y ya me pongo en contacto contigo, ¿vale, Jennifer? Venga, un abrazo y hasta luego. Adiós. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más.
Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.